En nuestro encuentro de hoy vamos a hablar acerca de una responsabilidad que todos tenemos como iglesia. Y esto lo vamos a analizar desde la perspectiva del Evangelio, porque si queremos entender la visión que Jesús tiene de la iglesia, pues entonces necesitamos obligatoriamente referirnos a ese relacionamiento que tuvo Jesús con sus discípulos a través de la enseñanza, pero no solamente de las vivencias y de los milagros y de los acontecimientos que iban viviendo eh, en el día a día, pues, del actuar de Jesús y sus discípulos, sino también en el mandamiento, en cuáles fueron las instrucciones que Jesús nos dejó como iglesia. Porque allí también tendríamos que empezar a hablar entonces de algo que muchas veces se le resta importancia, y es el deber que nosotros tenemos ante, sobre todo, no solamente ante Dios, sino ante Dios con respecto a la sociedad. Porque una responsabilidad. Y es lo que queremos hoy profundizar. Nosotros encontramos que a través del Evangelio Jesús nos envía a ser luz del mundo. De hecho, literalmente nos dice, ustedes son la luz de este mundo. ¿Sí? Y es importante mirar este designio que Jesús con el cual Jesús nos señala, porque a su vez también Jesús es reconocido, por ejemplo, como la luz para alumbrar a las naciones, ¿sí? Entonces vemos cómo Jesús realmente es el sol que nace de lo alto, de hecho es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y también es entonces luz para iluminar a las naciones. Pero entonces, si nosotros vemos que así es como es conocido Jesucristo y es como, de alguna u otra manera, es como se profetiza a Jesús, la venida de Jesús a este mundo, y luego vemos que Él, en el transcurrir del caminar con nosotros, nos denomina también que somos luz de este mundo. Nos lleva, en primer lugar, a la necesidad de entender que a través del relacionamiento con el Señor, en la medida en la que nos vamos relacionando con Él y en la medida en la que vamos profundizando esa relación, entonces nosotros vamos adoptando ciertas cualidades o ciertas características de su personalidad, de su ser. La comunión con Cristo, la comunión con Cristo, nos va llevando entonces a un estado en el cual nosotros vamos de manera general a nivel de iglesia y de manera individual en la relación personal e íntima de cada uno, vamos asimilando eh, responsabilidades que Él tiene y características que Él nos mostró como persona. Y esto quiere decir que se hace necesario llevar nuestra experiencia de fe más allá del término de lo religioso. Y me refiero es llevarlo a un nivel más allá de una simple práctica religiosa. Y lo pongo en estos conceptos no por ser despectivo, sino porque la práctica religiosa tiene que ser fruto, o sea, tiene que darse como consecuencia de un relacionamiento con Dios. No es solamente un acto ritual. Una de las grandes diferencias que tiene el cristianismo con respecto a otras religiones es esa relación cercana con nuestro Dios. Es decir, nosotros creemos en un Dios, en un solo Dios, que conoce su pueblo y que conoce, por ejemplo, el sufrimiento de su pueblo, que conoce las necesidades de su pueblo. Un Dios que se identifica. No lo hace por ciencia, sino que lo hace por experiencia. Tenemos a un Dios que ha experimentado en carne propia el ser tentado. Tenemos a un Dios que ha experimentado por carne propia el ser traicionado. Tenemos a un Dios que experimenta por carne propia cada una de las cosas que nosotros vivimos. Es decir, no es un Dios lejano que no entiende lo que nosotros experimentamos o lo que nosotros vivimos, sino que por el contrario comparte con nosotros esa experiencia, la experiencia
del caminar por este mundo. Él sabe, Él es consciente de todo lo que nosotros tenemos que afrontar. Para Él no es desconocido y Él no se desconcierta con cada una de nuestras emociones. Y en ese sentido, cuando se establece una relación estrecha con Dios, de la manera en la que nos lo presenta la Iglesia, a través de la verdad, a través de la verdad que se revela por medio de la Iglesia, a través de la tradición y a través de la palabra, nosotros vamos viendo cómo ese relacionamiento con el Señor va transformando, nos transforma. Ahora, nos transforma como sociedad, nos transforma como individuos y eso va llevando de alguna u otra manera también una transformación a la humanidad. Es decir, que si lo vamos interiorizando, nos vamos dando cuenta entonces que todo comienza de una relación entre Dios y el hombre para poder después llegar a un conocimiento de Dios a nivel social y a nivel de la humanidad, a nivel del resto. Que al fin y al cabo era lo que él quería. En parte de sus mandatos, pues también tenemos como Jesús encomienda a sus apóstoles ir por todas las naciones, ¿cierto? Ir por todas las naciones. Tenemos a San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que va más allá de la cultura del pueblo judío y llega incluso a quienes tenían una manera muy diferente de concebir la deidad, ¿cierto? Llega a culturas politeístas. Entonces, tenemos a un Dios que se relaciona con nosotros, que se relaciona con nosotros de manera individual, pero también de manera comunitaria, y que de la misma manera nos va transformando y esa transformación, esos cambios que va causando en nuestra vida, entonces empiezan a requerir de una respuesta por parte de nosotros y a un llamado más grande. Entonces, hasta el punto en el cual nos lleva a ser luz de este mundo. Estamos llamados a ser la luz de este mundo. Ahora, ¿por qué Dios, en la persona de Jesús, por qué Dios nos plantea esta necesidad? Esta necesidad de que seamos luz del mundo. ¿Y por qué lo pone a nivel no solamente de afirmación y definición, sino también a nivel de mandamiento? O sea, al nivel de que es algo que tenemos que hacer. Y lo hace porque Él conoce el mundo. Y Él conoce lo que hoy estamos viviendo y sabe que a esto, a lo que hemos llegado en este siglo XXI, pues Él conoce toda la trayectoria que nos ha venido encauzando hacia este punto en el que estamos ahora. Es indudable pensar que no estamos bien, que como sociedad no estamos bien. Todos podemos llegar a esa conclusión, es evidente. No es que seamos dramáticos, no, o sea, se puede analizar desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y no hay necesidad de ser creyentes para entender que necesitamos de alguna u otra manera unos referentes que nos devuelvan hacia unos orígenes reales, de futuro, de perspectiva de hacia dónde realmente queremos ir como humanidad. Tenemos la sensación de que las cosas no están bien, no van bien y que no vamos por buen camino y es algo general. La convulsión social nos lo da a entender también. La inconformidad de tantas personas con sus líderes, pero al mismo tiempo también el imperio y la dictadura de la mentira, la falsedad, en el medio, en un tiempo donde deberíamos estar mucho más informados y mucho mejor comunicados, pues resulta que todos estos medios de comunicación se han vuelto medios que transmiten mentiras. O sea que en el tiempo en el que deberíamos estar más bien informados, por el contrario, nos encontramos más desinformados. Y el problema de vivir en este mundo, como lo estamos, o por lo menos como se nos está conformando y como se está constituyendo en este momento, es que estamos viviendo en un mundo en el cual están imperando y se hacen presente con mayor radicalidad la mentira, la inquietud, eh, obviamente la corrupción en todos sus niveles, la desigualdad, la pobreza. Y todo esto a la hora de la hora, pues nos va llevando a una sensación de oscuridad, de tinieblas, de incertidumbre. Todo lo que estamos viviendo ahora, pues entonces
llena este mundo de incertidumbre, llena este mundo de tinieblas a las personas que habitamos en él. Las personas, porque como seres humanos todos buscamos seguridades y todos de alguna u otra manera necesitamos ciertas garantías de vida. Entonces empezamos a percibir, a experimentar esa sensación de inseguridad. Y no estoy hablando solamente, bueno, incluso podemos partir de ahí, podemos hablarlo desde ahí, desde la intranquilidad o la sensación de no seguridad de salir a las calles con tranquilidad, porque de pronto alguien no nos vaya a robar o de pronto no vayamos a tener un accidente o cosas por el estilo. Partiendo desde algo tan superficial como eso, pues llegando hasta seguridades mucho más profundas, ¿cierto? ¿Qué será de nosotros en un futuro? ¿Qué será de nosotros en la vejez? ¿Qué será de nosotros si llega a pasar algo? ¿Qué será de nosotros si nos enfermamos? ¿Qué será de nosotros si perdemos el empleo? Y entonces estamos llevando o estamos llegando a una sensación continua de inseguridad, a una sensación continua de inestabilidad y de no garantías de plenitud y de bienestar. ¿Sí? Ahora, esto no es nuevo, obviamente el ser humano siempre hemos tratado de buscar ese tipo de seguridades. En algún punto empezamos a refugiarnos en instituciones. En algún punto, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, empezamos a evidenciar la necesidad de instituciones, empezamos a hablar de derechos humanos, de las Naciones Unidas, de la UNICEF, de organizaciones multilaterales que pudieran garantizar de alguna forma el respeto de algunos derechos o que pudieran de alguna u otra manera también garantizar el bienestar de población vulnerable. Y con el paso del tiempo, esto que parecía ser una luz y que entonces las organizaciones tenían una determinada autoridad moral, con el tiempo todo esto se ha venido desdibujando. Porque estas mismas organizaciones tienen bases, o en este momento tienen bases corruptas, tienen intereses corruptos. Organizaciones que estaban constituidas, creadas para proteger los derechos humanos, pues ahora validan el hecho de que se pueda matar personas en el vientre, por ejemplo. Ya no saben cuándo comienza un ser humano a ser ser humano, cuándo deja de ser para ellos un grupo de células y se vuelven un ser humano. Se pierde la concepción del alma. El problema de que las organizaciones pierdan ese punto de referencia del alma, por ejemplo, no es tanto de que sea un tema religioso, que no es un tema religioso. El problema es que todos los seres humanos, pues todos tenemos alma. El alma no es solamente de los seres que creen en el alma o que predican o practican una determinada religión. Todos tenemos esa esencia vital que nos mueve y a todos nos da esa inquietud, esa dualidad entre lo que es la materia y lo que es el espíritu. Todos la experimentamos. Y estas organizaciones, pues que estaban instituidas para preservar la integridad, para preservar la vida, para preservar la tranquilidad, incluso para preservar la paz entre las naciones, pues aparentemente ya no están funcionando como deberían funcionar. Ya parecieran ser, cuando uno ve en noticias, las reuniones de los países, las reuniones de las Naciones Unidas, las reuniones de la Organización de Estados Americanos y todo este tipo de cosas ya parecieran ser discursos que están completamente distantes de una realidad social. Y en general, los líderes, el liderazgo actual se está dividiendo peligrosamente en dos vertientes. En una vertiente que se aleja de las personas, que se aleja de la sociedad como tal, que se aleja del individuo, que se construyen palacios distantes donde no se logra percibir la verdadera necesidad de los otros seres humanos, de los seres humanos a quienes gobiernan. Se divide entre estos y otros que, por el contrario, se hacen una inmersión en la sociedad y empiezan a manipularla y empiezan a generar inestabilidad. Y en esta hambre de poder que tanto unos como otros tienen, entonces la mayor parte de las personas, el gran número de personas, pues queda en medio sin identificarse con un lado o con el otro
pero al mismo tiempo entonces completamente vulnerables. Y esta sensación de vulnerabilidad pareciera no solucionarse y pareciera no tener una potencial solución en el término cercano, debido a que quienes están generando la inestabilidad, que es decir, los agentes de poder, las instituciones, los gobiernos, pues no parecen ni siquiera darse cuenta que esto está pasando. Y si se dan cuenta, pues no parece interesarles. Es más, estamos viviendo entonces en una situación o en una sociedad eh, en la cual los seres que influyen en ella, que tienen poder sobre ella, que son los que toman las decisiones importantes, están más interesados en causar este caos y de vivir en este caos, en una lucha de poder eh, que probablemente no tiene precedentes en ningún momento de la historia. Siempre han habido gobiernos opresores y siempre han habido imperios y siempre han habido gobernadores corruptos y todo esto siempre ha existido. Lo que pasa es que la guerra de poderes ahora pues está dejándonos cada vez más frágiles y vulnerables. Por esa razón es importante entonces tomar estas palabras de Jesús que nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la luz de este mundo. Y es aquí cuando necesitamos orientar nuestra mirada hacia Jesús y entonces ver quién es Jesús. Y verlo, porque todos tenemos una perspectiva del Señor, de nuestra experiencia de fe, todos nos encontramos con el Señor y empezamos a tener experiencias y empezamos a tener puntos de vista que se acomodan y que está perfecto a nuestra propia forma de vida. Cada quien ve a Dios y experimenta su relación con Dios de una manera individual. Pero debemos entonces también verlo en general, en conjunto. ¿Quién es Jesús para la iglesia y para la humanidad? ¿Quién es Jesús para la humanidad? Para esta humanidad que está siendo manipulada, para esta humanidad que se encuentra entre estos dos fuegos que luchan por poder. Entonces, ¿quién es Jesús para ellos? Para todas, para nosotros, perdón. ¿Quién es Jesús? Y encontramos esas definiciones. Jesús es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. O Jesús como luz para alumbrar a las naciones. Y entonces cuadra perfectamente esta definición de Jesús y esta perspectiva de Jesús con respecto a nuestra condición como seres humanos y como seres humanos inmersos en una sociedad. Ahora, resulta que nosotros entonces terminamos jugando un papel importante en esto, porque si nos quedáramos solo con la definición de Jesús, entenderíamos que en algún punto Jesús va a hacer algo solo, sin intervención humana, sin intervención de su iglesia. Pero él no lo planteó así. Él nos deja el mandamiento, nos deja varios mandamientos, de hecho, nos deja varias instrucciones. El mandamiento del amor, por ejemplo, nos deja el mandamiento del amor. Pero más allá incluso de estos elementos que estamos mencionando, sí vemos que la misma forma de ser de Jesús es una forma activa, una participación activa en nuestra vida. Es decir, Él no quiere que nosotros nos sentemos a esperar a que el sol que nace de lo alto venga y actúe, o a que la luz para alumbrar a las naciones venga y actúe por sí solo, sino que Él quiere participarnos, hacernos partícipes de ese plan salvífico que Él tiene. Y nos lleva entonces a una necesidad de actuar, de responder. Y es por eso que nuestro llamado inicialmente porque todo siempre va a empezar a través de la oración. Primero es a orar por la iglesia, a orar por la iglesia que tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza a tener como una dispersión, una distribución. Entonces el primer gran responsable de la iglesia, claro que es el Papa Francisco. Él es responsable de la iglesia. Y sus palabras, y sus enseñanzas, y sus consejos, y sus exhortaciones, pues entonces tienen un gran impacto y una gran relevancia en la vida de nosotros como iglesia. Su responsabilidad es ir guiando el camino,
nuestra responsabilidad en el caso de quienes somos laicos, pero también de quienes son sacerdotes, de quienes son religiosos, religiosas, de quienes son obispos, pues entonces va a ser mirar hacia donde el Papa está mirando. Ahí está la primera responsabilidad. El siguiente nivel de responsabilidad entonces son los obispos. Los obispos que tienen a su cargo diócesis, que en esas diócesis hay sacerdotes, que hay parroquias, que hay feligreses, grupos de oración y todo lo que involucra una diócesis. Y vienen también los sacerdotes, que tienen feligreses a cargo, que son responsables por la pastoral. Y venimos nosotros, que como laicos, pues también tenemos responsabilidades como padres, como esposos, como amigos, como compañeros de trabajo, como jefes, como empleados. Y entonces vemos que todos tenemos, de alguna u otra manera, una responsabilidad. Y claro, sí, lo que decía al principio, primero que todo la oración. Somos una iglesia, perdón, somos un pueblo que está convocado a la oración continua y constante, la oración que es, la oración que es la relación, el relacionamiento perfecto con nuestro Dios. Todo tiene que partir de allí. La intercesión, es necesario interceder por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los religiosos y religiosas, por todos nosotros, mutuamente interceder por nosotros. Sí, claro, perfecto. Y adicionalmente a esa oración, pues también tenemos que actuar. Y parte de las acciones que nosotros tenemos que tomar es asumir que pertenecemos a la iglesia y que en este momento, si tomamos el catecismo y lo empezamos a analizar y a estudiar y a entender sus enseñanzas y a comprender y asimilar, vamos a entender que la Iglesia Católica es un pilar moral para la humanidad. Que en la enseñanza que la Iglesia tiene para compartirnos, pues allí vamos a encontrar la paz y la esperanza. Solo allí. No en lo que nos prometa un político, no en un cambio de gobierno de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o ahora este concepto del centro, centro izquierda, centro derecha y todos estos movimientos. No en eso, o sea, en eso no vamos a encontrar nunca paz. La paz no son esos acuerdos que se hacen entre dos o tres, sino que la paz realmente es una transformación interior de la humanidad. Y a eso no se va a llegar si quienes deberíamos practicar y deberíamos poner en práctica como primera medida estos conceptos de paz, pues no lo hacemos. Uno de los antídotos, y probablemente el más importante, el primer antídoto que nosotros necesitamos empezar a aplicar en nuestras propias vidas, en nuestras vidas personales, pues es volver a la esencia de la iglesia. Leer sobre las enseñanzas de la iglesia, escuchar, acoger la enseñanza de la iglesia en todas sus dimensiones. La iglesia nos habla de todo. La iglesia nos habla del aborto, la iglesia nos habla de la eutanasia, la iglesia nos advierte del significado de la mentira, en algún punto habíamos hablado de la sedia. La iglesia nos enseña todo a través del catecismo y a través de la pastoral que se ejerce a través o por los sacerdotes y por diferentes ministros en la iglesia. Y allí vamos a empezar a encontrar realmente paz en el relacionamiento con el Señor, a través de los sacramentos, de la práctica activa de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Y si nosotros empezamos a buscar cada uno, cada miembro de la Iglesia Católica tiene más de 1.200 millones de personas supuestamente inscritos como católicos. Y esta palabra supuestamente es muy importante. Supuestamente inscritos como católicos. Pero es un catolicismo que se vive desde lo cultural, desde lo histórico, desde muchas veces incluso desde una forma muy superficial. Pero realmente somos 1.200 millones de personas que tenemos, o bueno, más de 1.200 millones de personas que tenemos la responsabilidad de cambiar este mundo. Ahora, no solamente la responsabilidad, porque cuando el Señor nos envía y cuando el Señor nos entrega un mandato y nos entrega una instrucción de que hay algo que hacer, no nos deja solos. Su gracia nos acompaña. San Pablo le pedía a Jesús
que le quitara el aguijón de la carne, que no quería tener más tentación. Y Jesús no le concede ese favor. De hecho, le dice, mi gracia te basta. Y entonces quiere decir que a nosotros tenemos todo para transformar nuestras propias vidas, en primer lugar, y a través del cambio de nuestra propia vida, pues entonces poder ir haciendo o poniendo un granito de arena en el cambio de esta humanidad, en traer paz a esta humanidad. Y es aquí cuando se hace necesario algo en lo que he hecho mucho énfasis en los diferentes espacios de formación que hemos tenido. Y es en el examen de conciencia. Es importante crearnos una cultura de examinar nuestra conciencia constantemente, porque aquí también es importante examinarnos y preguntarnos acerca de cómo son nuestras conversaciones, qué es lo que compartimos por WhatsApp, qué es lo que compartimos por Facebook, a qué le damos like, de qué hablamos con nuestro entorno. Nuestras palabras traen luz o traen oscuridad a las personas. Y muy íntimamente cada uno de nosotros cuestionarnos acerca de cómo es nuestra relación con el Señor. Porque en nuestra oración, en nuestra forma de orar, también podemos entender cuál posición o en qué posición nos encontramos en un momento determinado de nuestras vidas. Vivimos en una lucha espiritual, que nos va jalando constantemente hacia las tinieblas. Todos tendemos hacia las tinieblas. Todos tendemos hacia la tristeza, hacia la angustia, hacia el miedo. Vivimos en esa presión en lo espiritual, lo que nos quita la esperanza. Cuando hablábamos de asedia, entonces entendíamos que era esa influencia del enemigo del alma que nos va llevando incluso hasta el odio a Dios, que es a donde nos quiere llevar definitivamente. Que es un esfuerzo continuo por separarnos de la plenitud de Dios. Y quiere decir que en esa lucha espiritual puede ser que haya momentos en los que nos encontramos en un estado de desolación o de consolación, como también lo referíamos en un momento dado, en un estado de consolación o de desolación, pero también nos determina en qué tanto nivel de oscuridad o de claridad nos encontramos. ¿Qué tan hacia el lado de la oscuridad y de las tinieblas estamos? ¿Qué tan al lado de la claridad nos encontramos? Y eso lo podemos ver en nuestra reflexión, en nuestro análisis acerca de nuestro relacionamiento con Dios. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es nuestra oración angustiosa? En nuestra oración hay un sentimiento de miedo. En nuestra relación con Dios, ¿hasta dónde creemos que Dios es capaz de llegar? ¿Hasta qué nivel de acción creemos que Dios puede tener sobre nuestras vidas? ¿Cuál es la participación que creemos que Dios tiene sobre nuestro presente? ¿De qué manera Dios está interviniendo en nuestra situación actual? Y podemos poner cualquier situación de nuestra vida, nuestra situación económica, nuestra situación emocional, nuestra situación laboral, nuestra situación de salud. ¿Qué tanto creemos que el Señor está actuando o qué tanto creemos que el Señor está haciendo en esa situación individual de nuestra vida, particular de nuestra vida? Y eso nos va mostrando en qué punto de nuestro ser nos encontramos, en qué punto de nuestra relación con Él estamos. ¿Estamos en un punto de claridad o estamos en un punto de oscuridad? Y siempre, siempre, en este descubrimiento que hacemos de nuestro estado, que debe ser algo muy honesto y muy sensato ante los ojos de Dios, pues entonces mirar hacia el sol que nace de lo alto, hacia la luz que alumbra las naciones. Y ese relacionarnos con Dios es el que nos va llevando de nuestras tinieblas hacia su claridad. Es un proceso que a través de la sanación interior y a través de la concientización de su actuar en nuestra vida, es un proceso que nos va llevando y nos va, de alguna u otra manera, nos va cambiando y nos va transformando, no solamente en lo emocional, sino también en la manera en la que vamos interactuando y reaccionando con las personas. Por eso es importante entonces que a nuestro examen de oración, como ya lo había mencionado, pues le añadamos este componente social, ¿cierto? O sea, qué tanto nosotros estamos cumpliendo con esta misión para la cual estamos encomendados. ¿Qué tanto estamos siendo luz para alumbrar a las naciones? ¿Qué tanto estamos siendo la luz de este mundo? O si por el contrario estamos distrayéndonos,
y generando lo que es contrario a ese deseo fundamental de nuestro Señor.